Vamos a iniciar con una oración pidiendo a Dios que abra nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta oportunidad, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que lleves cautivo todo pensamiento total a Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, que cada estudio, Señor, que estemos llevando no solamente quede en nuestro intelecto, sino que baje a nuestro corazón y que podamos entender y comprender cuál es tu buena, perfecta voluntad, Señor, para nosotros y lo que tú deseas hacer a través de nosotros. En el nombre de Jesús, sea atado todo espíritu contrario al tuyo, Señor. Sea echado fuera todo espíritu de enfermedad, todo espíritu que está trayendo frialdad en alguno de los hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo, echamos fuera ahora, en el nombre de Jesús, porque solamente tú tienes poder y libertad, Señor de los señores, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro matrimonio, en el nombre de Jesús. Amén. Iniciamos. Estamos aquí dando un estudio bíblico. Estaba pensando dar un estudio bíblico sobre Génesis, pero para entender el Antiguo Testamento debemos de estudiar el Nuevo Testamento. Esta es la forma correcta de analizar las Escrituras. Aquí es donde conoceremos al autor y el consumador de todo, al que es el principio y el final de todo, en el nombre de Jesús. Para esto nos vamos a indagar a los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno tiene un propósito de Dios, cada uno tiene un enfoque de escritura. Aunque hoy la leemos todos los cristianos, en un principio tuvo un enfoque o alguien destinatario, alguien a quien era destinado cada evangelio, cada carta. Hoy la tenemos en un compendio de libros y podemos estudiar y meditarla todo junto. Pero en la antigüedad, cada evangelio, cada libro era enfocado en un tipo de creencia. Algunos eran enfocados en los judíos, otros eran enfocados en los griegos, otros eran enfocados hacia los gentiles. Pero el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, hoy son enfocados para todos nosotros. Entonces, hoy estaremos hablando sobre el evangelio de Mateo. Después estaremos estudiando sobre Marcos, Lucas y Juan. En el nombre del Señor Jesucristo, así es que iniciamos. Vamos a empezar a conocer al que es el principio de todo, al que es el autor de todo, para que podamos entender toda la escritura, porque Hebreos 8:5 dice que todo es sombra de lo que había de venir. Entonces, hoy estamos en el cumplimiento de lo que en la antigüedad era sombra. Hoy estamos en el cumplimiento de la palabra del Señor Jesucristo dada. Amén. En el nombre de Jesús. Él es el principio, Él es el final, Él es el verbo, Él es la acción, Él es el que estuvo desde Génesis, Él es el que estará hasta el Apocalipsis. Entonces, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 1, verso 8, en el nombre de Jesús. Dice, al principio de Apocalipsis, que tengo mi Biblia, en el capítulo 1, note esto que dice aquí: la revelación de Jesucristo. No es revelación humana, no es revelación de algún seguidor. Esta es la revelación de Jesucristo, dice Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Este es el principio de todo. Esto lo podemos encontrar desde el Génesis. Él es el principio. Ahora, en Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esta frase del Todopoderoso la podemos encontrar en Génesis capítulo 17, verso 1, cuando Dios se encuentra con Abraham y dice que han de
derecho delante de Él, que ande perfecto y que Él es el Dios, el Todopoderoso. Cada frase, cada encuentro que tenemos con Jesús o cada parábola que Jesús habla es con referencia al Antiguo Testamento. Por eso para nosotros, principalmente la forma correcta de estudiar las Escrituras o de leer las Escrituras es desde el Nuevo Testamento y después el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque si empezamos a leer el Antiguo Testamento, muchos van a quedar confundidos, no van a comprender lo que la Escritura está declarando. Por eso debemos de estudiar principalmente el Nuevo Testamento, donde encontramos al Señor y Salvador Jesucristo, del cual se hablaba desde el Antiguo Testamento. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces nos encontramos con los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La palabra evangelio proviene de la palabra griega evangelion, que significa buenas noticias. Entonces, el evangelio de Mateo es la buena noticia, la revelación de Jesucristo a través de su siervo Mateo para un público enfocado, para un público, ¿cómo te puedo decir? Señor, para alguien, Dios mío, se me fue, para alguien específico, El evangelio de Mateo desde el inicio es enfocado para los judíos. Y ahorita vamos a entender por qué el evangelio de Mateo es enfocado para los judíos. También para los judíos creyentes y todos los que se iban agregando a la iglesia del Señor. Pero el principal objetivo eran los judíos. Se esfuerza por expresar palabras. Vemos en todo el libro de Mateo palabras específicas refiriéndose al Antiguo Testamento, enfocado en los judíos. Tanto que en el Evangelio de Mateo capítulo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Hace énfasis en David. Otro hace énfasis desde Adán. Pero lo que es Mateo en su genealogía se dirige desde David. ¿Y quién fue David? Un rey. Entonces, todo lo que sucede en el Nuevo Testamento es para que se cumpliesen todas las profecías habladas, dichas, escritas en el Antiguo Testamento. Algo muy interesante y muy importante. Cada hombre, según la tradición judía, cada hombre que cumplía 3 profecías, era evidente que Dios lo había enviado. Cada ser humano que cumplía 3 profecías mínimo o máximo, este hombre era declarado como persona, hombre y mujer, enviado por Dios. Pero lo que sucede en Jesucristo aproximadamente cumplió 300 profecías. Esto es evidente que Dios envió a Jesucristo en forma corporal, en forma humana, y cumplir todas sus profecías. Esto nos lleva a que Jesucristo es la persona indicada a seguir. ¿Estamos ahí? El Evangelio de Mateo fue escrito aproximadamente entre el 50 y 60 después de Jesucristo, porque en el año 70 por Tito Vespasiano, Jerusalén es invadida y tumba el templo, derrumba el templo. La profecía que Jesús dijo en Mateo 24, que no quedaría piedra sobre piedra, y según estudiosos declaran que se cumplió la profecía tal como Jesús habló, que no quedó piedra sobre piedra. Fueron todo derrumbado, fueron todo quemado por el emperador Tito, un romano, Tito Vespasiano. Ahora, en el nombre de Jesús, el Evangelio de Mateo, ponga atención en esto. El Evangelio de Mateo fue escrito por uno de sus 12 apóstoles, por uno de sus discípulos. Mateo fue aquel recaudador de impuestos,
escucha, que recibió su llamado en el trabajo y su contestación no fue poco común. Él estaba en su trabajo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 9. Verso 9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Mateo es aquel personaje que en otro evangelio lo declara como Leví, que estaba sentado en el banco de los tributos. Vamos a ir para allá y enfocarnos quién es Mateo. Amén. En el nombre de Jesús, Mateo, el que escribe el evangelio. Ok. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, Jesús le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Este Mateo, que se levanta, que sigue a Jesús, es el que escribe el evangelio de Mateo. Y me llama la atención porque Mateo hace un exégesis, busca detenidamente quién era la genealogía de Jesucristo, quién era Jesucristo. El evangelio de Mateo es uno de los libros que más habla proféticamente del Antiguo Testamento. Mateo se enfoca mucho en el Antiguo Testamento, pero de una forma radical, de una forma correcta. Escucha, el evangelio de Mateo se enfoca presenta a Jesús como rey. Su principal objetivo, porque su público era judío y esperaban el rey venidero, vamos a estar viéndolo. Su enfoque es presentar a Jesucristo como el Mesías prometido, como el rey ungido, como el rey prometido de parte de Dios. Amén. Entonces se esfuerza por expresar palabras o frases del Antiguo Testamento y que los judíos que leyeran la palabra creyeran que Jesucristo era el Mesías enviado. Amén. Entonces se esfuerza por presentar a Jesucristo como rey. Se le cataloga como el evangelio del reino, o el evangelio del reino, o el evangelio del rey. Se le nombra en algunos escritos antiguos. Mateo, en Lucas capítulo 5, verso 27 al 29, dice así: después de estas cosas salió, ¿quién? Jesús, y vio a un publicano llamado Leví. Recuerda, Mateo y Leví es el mismo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Es el mismo llamado que le dice Jesús: sígueme. Pero lo interesante es que en el libro de Mateo no hay una explicación tan profunda de cómo lo hace Mateo para seguir a Jesús. Dice en el 28, dice: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Fíjate, va pasando Jesús, ve a Mateo y le dice: sígueme. Sin dudarlo, dejándolo todo, le siguió. Y no solamente siguió a Jesús, sino la Biblia nos declara que hizo un gran banquete. Un gran banquete. Personaje que empieza a servir al Señor Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, Mateo, después de que sigue a Jesús, y algunos estudiosos declaran que Mateo muere en Antioquía, pero antes de que muere, se enfoca mucho en el reinado de Jesucristo. El evangelio de Mateo habla 54 veces del reino de los cielos. Es el evangelio o el libro del Nuevo Testamento que usted va a ver más la palabra reino o reino de los cielos o el evangelio del reino. Es el único libro que usted va a encontrar en la escritura, en el Nuevo Testamento, que se enfoca mucho en el reino. A Pedro le dijo: a ti te doy las llaves del reino. Se enfoca mucho sobre el reino de Dios, el reino de los cielos. Todas sus parábolas
de Jesús hablan y dice: el reino de los cielos es semejante a la semilla, es semejante a la levadura, es semejante a una red. Todo es enfocado en el reino. Por eso Mateo se enfoca al expresar a su pueblo judío, a su pueblo contemporáneo, de expresar que Jesús era el rey. Él se esforzaba. ¿Cuál era la profecía? En Jeremías 23:5. Acompáñenme, Jeremías 23:5. En el nombre de Jesús. Perdone que vaya muy rápido. 23:5 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En el nombre de Jesús. Esta profecía del rey, del reinado del Mesías que se aproximaba, se enfoca mucho Mateo. Ahora, algo bien interesante que lo encontramos en Hechos capítulo 1. Vaya conmigo, Hechos capítulo 1, verso 6. Dice: entonces los que se habían reunido con él le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Note, todo el enfoque de estos personajes era enfocado en el reino venidero. Se enfoca mucho en el reino celestial. Por eso la genealogía de Jesucristo empieza de esta forma. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. La primera presentación del Antiguo Testamento no fue Abraham, sino que fue David, el rey de Israel. Amén. Este fue su principal objetivo. Ahora, en Mateo capítulo 2, Mateo capítulo 2, verso 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La traducción, yo quiero desviarme un poquito aquí. La traducción Reina Valera lo declara como magos, pero en realidad en el original dice magos, pero su significado es estudiosos, sabios, personas que sabían mucho. No eran unos magos que hacían magia como los que presentan algunas traducciones o tradiciones. No, estos eran hombres sabios del oriente. Aunque el original dice así, magos, su significado no es mago de magia, sino que eran magos, hombres sabios e inteligentes. Estos son los que fueron guiados por el Espíritu Santo cuando vieron aquella estrella. Amén. Pero lo interesante es esto aquí, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿A quién se le adoraba? Solamente a un rey. Por eso Mateo empieza presentando a Jesús que ha nacido como rey. Ah, Señor. Mateo se esfuerza y empieza a explicar: Jesús es el Mesías, el rey prometido a Israel, el rey prometido a Israel que ha llegado en el nombre de Jesús. Mateo siempre usa términos judíos para presentar a Jesús como el Mesías, en el nombre de Jesús. Mateo es el único libro que habla más del reino de los cielos y es el único libro que habla de la iglesia, hablando de los 4 evangelios. Es el único libro que habla del reino de los cielos y la iglesia. En Mateo 16 habla sobre la iglesia, pero su enfoque es el reino de los cielos. Ahora, vayamos aquí. Ya su énfasis
de Mateo es presentar a Jesucristo como rey de los judíos. Pero no solamente Mateo siente que Jesús es el rey, porque fíjese, Mateo Mateo 27. Mateo 27, 36 dice: y sentados le guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y hoy día no solamente es el Rey de los judíos, sino que es el Rey de todo aquel que lo recibe y cree en Él y lo acepta como Señor y Salvador. Aleluya. En el nombre de Jesús. Entonces, tenemos a Jesucristo como Rey, lo cual los otros 3 evangelios presentan a Jesús de diferente forma. El evangelio de Mateo nos habla así de Jesús. Mateo 4, 23, acompáñenme. Mateo 4, 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el reino, el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Predicando el evangelio del reino y sanando toda dolencia. Este es en el Rey de los judíos. Este es en el Rey que hemos creído y a quien servimos y adoramos, y que sana toda dolencia. En el nombre del Señor Jesucristo. Si tú has creído en Jesucristo como Señor y Salvador y como tu Rey, el Rey de tu vida, y si estás pasando por alguna enfermedad, en el nombre del Señor Jesucristo, el que es Rey de tu vida, sé sano en este momento, sé restaurado en este momento por el poder de su gloria. El único que es de imperio inmutable, en el nombre de Jesús, sé sano en este momento. El Rey de Reyes se glorifica en ti y a través de ti, en el nombre de Jesús, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que en este momento, en el nombre de Jesús, vamos a orar creyendo que este mismo Rey está esta noche aquí con nosotros, porque Él dijo que donde estuvieran 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría allí en medio de nosotros. Así que en el nombre de Jesús, Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de señores, Príncipe de paz, en este momento, Señor, estamos delante de tu presencia, pidiendo sanidad por todas esas personas, Señor, que están siendo atribuladas, Señor, por algún tipo de enfermedad o por algún espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús, toda enfermedad sale ahora de sus cuerpos. En el nombre de Jesús, en cuya presencia estamos, en el nombre del Rey de Reyes, Señor de señores, toda enfermedad, toda dolencia se va ahora. Se va ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Toda operación es sanada. Toda operación es sanada ahora en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad de la sangre sale ahora. Tú estás vivo, Señor. Tú reinas por los siglos de los siglos, Señor. Se ha sanado, se ha restaurado por el poder de su gloria. Se han sanado las córneas. Se han sanado ojos que están siendo maltratados por cataratas. Se ha sanado en el nombre del Señor Jesucristo. Se ha sanado de dolores de espalda. Se ha sanado de toda hernia, de toda dolor en la cabeza. En el nombre de Jesús, todo dolor en las coyunturas, en el nombre de Jesús,
sea sanado ahora. Creemos, Señor, que en el poder que hay en el nombre de Jesucristo, el Rey de Gloria, Señor, sean sanadas como lo declara Mateo 4:23, Señor, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En el nombre de Jesús, toda persona de tu pueblo, Señor, que está siendo atribulada por alguna enfermedad, por alguna dolencia, Señor, en el nombre de Jesús, que sea sanado, Señor, en su totalidad. Glorifícate en ellos y a través de ellos, en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todas personas que han sido, que han causado, que se les ha causado coágulos de sangre en el cerebro, sean sanados en el nombre de Jesús. Que han sufrido embolios, sean sanados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, todas esas personas que tienen varices, venas gruesas en su cuerpo, sean sanados, Señor, en el nombre de Jesús. Sean sanados por el poder de tu gloria. Tú eres Rey Todopoderoso, Jesucristo de Nazaret, que tiene gobierno sobre toda enfermedad. Y usted, Señor, en la cruz del Gólgota pagó por nuestras enfermedades. En el nombre del Señor Jesucristo. Si Él es tu Rey, si Él es tu Señor, cree que ya eres sano. En el nombre de Jesús. Esta noche, como Mateo lo hizo, hoy te presento a Jesucristo como Rey, como Señor y como Salvador y como sanador de toda enfermedad, en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, hermana, Dios te bendiga. Feliz noche. Recuerde que estamos estudiando los 4 evangelios. Mateo presentó a Jesús como Rey. En el próximo estudio estaremos hablando sobre Marcos. ¿Cuál es el énfasis de Marcos? En el nombre del Señor Jesucristo, que sea el Rey de tu vida, el gobernante de tu vida, el gobernante de tu familia, de tus finanzas, de tu cuerpo, de tu trabajo, de tu compañía, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y nos vemos el próximo martes. Saludos a todos los que se conectaron. Que Dios los bendiga grande y poderosamente. Así que estamos revolucionando los estudios bíblicos online. En el nombre de Jesús te veo la próxima semana. Y recuerda compartir cada estudio bíblico, amén, para que no solamente nosotros seamos beneficiados por la palabra del Señor, sino que muchos sean transformados a través del Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Saludos a todos.